4 celebridades que escaparon del abuso narcisista. Aún siendo influyentes y famosas, estas celebridades vivieron ciclos destructivos con abusadores narcisistas. La salud mental e incluso la vida de estas estrellas corrieron grave peligro en manos de sus victimarios. Te contaremos el porqué. El último de los casos llega a ser espeluznante, pero todas coinciden que todo comenzó por el control que ejercían los maltratadores en sus vidas. Desde actrices de Hollywood hasta cantantes multimillonarias han sido objeto de maltratos de parejas o familiares, llevándolas incluso a pensar en quitarse la vida. Comenzaremos con una historia poco difundida, pues el abusador narcisista era el influyente magnate musical Tommy Mottola, quien estuvo casado más de 5 años con Mariah Carey y convirtió la vida de la cantante en un thriller psicológico, como ella misma relata. Mottola le impedía salir sola, ir a un spa, al cine, pero no lo hacía a través de la violencia física, usaba la manipulación propia de los narcisistas. Mariah lo describe así. Él lloraba durante nuestras peleas. Cuando le pedía que me dejara salir, tenía que consolarle y yo me sentía culpable por herirle. ¿Es esto una práctica de abuso narcisista? Te lo explicaremos en un minuto. Con el llanto, el narcisista juega el papel de víctima con un fin instrumental. Se gana la compasión y la empatía de su víctima, al punto de hacerla sentir culpable al reclamar un derecho fundamental, su independencia. Manipular con un fin instrumental, es decir, para lograr algo a cambio, es una característica recurrente de la personalidad narcisista. Y en este caso es sencillo ver cómo funciona. Era como tener un padre o un director completamente controlador, dice Mariah sobre el hombre con el que se casó muy enamorada a los 20 años. Cuando la cantante se dio cuenta que tenía que pedir permiso para salir de casa, supo que estaba con alguien que ejercía un enorme control sobre su vida. Era como estar secuestrada. Había relatado en varias oportunidades cuando habla de esa relación con un Tony que le doblaba la edad en el momento. Por suerte, Mariah logró escapar luego de 5 años y lo ha contado en sus memorias para que podamos reconocer actitudes como estas de forma temprana. ¿Conoces algún otro mecanismo de control y manipulación narcisista? Haznos saber en los comentarios. La siguiente víctima es la ganadora del Oscar a Mejor Actriz Halle Berry, que logró escapar del abuso narcisista y casi no lo cuenta. La actriz perdió el 80% de audición de un oído a causa de una paliza de su expareja y durante años ha sufrido abuso de varias de sus nuevas parejas. Halle Berry vio cómo la historia de su madre, que sufrió la violencia de su padre, se repitió en ella misma. Las mujeres son con frecuencia devaluadas, marginadas y minimizadas. Crecemos con esas creencias sobre nosotras, así que cuando nos encontramos en relaciones abusivas, no consideramos que nos merezcamos salir de ahí. Pensamos que no nos merecemos nada mejor. Si un hombre o cualquiera te abusa, lo hará de nuevo. Tienes que marcharte, quererte a ti misma y a tus hijos y salir de ahí. La violencia doméstica, como la que sufrió la intérprete de Gatúbela, la vivió como continuidad de ciclos de abuso narcisista en sus relaciones, pues los individuos con alto nivel de narcisismo son especialmente agresivos. Un estudio de la Universidad de Ohio reveló que las personas con altos niveles de narcisismo mostraron altos niveles de agresión física, agresión verbal, facilidad para difundir chismes, intimidar a otros e incluso agredir transeúntes inocentes. Estas personas atacaron tanto exaltados emocionalmente como a sangre fría. Según los autores del estudio, las personas que se creen superiores no parecen tener reparos en atacar a otros a quienes consideran inferiores. Y esto fue lo que vivió Halle Berry con su primera pareja y después, durante los 5 años de relación que mantuvo con Gabriel Aubry, llenos de episodios de racismo, incesto y abusos por parte del modelo canadiense. Gabriel Aubry, su último victimario, se ha esforzado por malinformar a la actriz e incluso tuvo fuertes altercados con la siguiente pareja de esta, con el fin de quedar como el agraviado. Si hay algo a lo que aspira el narcisista es a reforzar su autoestima frágil y sacar brillo a sus ansias de grandiosidad y estatus en cualquier situación. Pero algo que debemos tener presente de esta historia es que una víctima no tiene la culpa de lo que le sucede. Por ello, cuando el narcisista fracasa o se equivoca, recurre a la victimización para eludir responsabilidades.
Otro caso en el que el abuso narcisista ha escalado a violencia física es el de la cantante Rihanna y su expareja Chris Brown, con quien vivió episodios públicos de maltrato y una sucesión de rupturas y reconciliaciones propias de los ciclos de abuso narcisista. Al momento de conocer a Chris Brown, la cantante tenía 17 años y relata que lo convirtió en su primer amor idílico, hasta que iniciaron una relación a los 21 años. Para ella, Chris era el primer amor, mientras que para él, Rihanna era una salvavidas. Chris Brown fue criado en un ambiente hostil y negligente. Por tanto, las emociones que más predominaban en él eran las negativas: ira, rabia, envidia, chantajes, amenazas e infidelidades. Rihanna se esforzó durante años en ayudarle, describiéndose a sí misma como su ángel guardián, pero terminó siendo la víctima. En 2009, una noticia le daba la vuelta al mundo. En una pelea dentro de un coche en Los Ángeles, él la golpeó, la tomó por el cuello amenazando con matarla y hasta intentó asfixiarla. Ella terminó en el hospital con un ojo morado, un labio roto e hinchado y 2 moretones en ambos lados de la frente. Por esta agresión fue condenado a 5 años de libertad condicional y a 180 días de servicio a la comunidad. Los abusadores narcisistas suelen tener parejas muy empáticas y amorosas, porque tienen las cualidades y emociones positivas que ellos carecen. Quizás por eso Rihanna se reconcilió con Chris en varias oportunidades, aún después de ese episodio de violencia. Pero finalmente el tiempo le dio la razón a los especialistas sobre el abuso narcisista. Es cierto que todo el mundo es capaz de cambiar si está dispuesto a trabajar para modificar sus patrones de conducta, pero un narcisista difícilmente cambiará. Chris no solo volvió a ser infiel y manipulador, sino que con sus siguientes parejas también ha tenido episodios de violencia. Lo que sucede con los narcisistas es que no quieren cambiar, no es que no puedan, es que no ven motivos suficientes para hacerlo, pues en su autoimagen de grandiosidad se perciben como perfectos. En la siguiente historia de abuso narcisista, la cantante Britney Spears logró escapar de la relación que mantuvo con Justin Timberlake, uno de los romances más televisados de la época y de las rupturas más controvertidas. A pesar de que Britney padeció maltrato psicológico del cantante, manipulación para interrumpir un embarazo y múltiples infidelidades, al romper la relación fue ella quien fue puesta en tela de juicio. La polémica salió a la luz cuando le preguntaron a Justin Timberlake en la radio sobre Britney. ¿Te la tiraste? Y él dijo, sí, me la tiré. La adolescente fue sometida al escarnio público y se retiró por un tiempo de los escenarios. De este modo, comenzaban a aparecer indicios de lo que había vivido Britney junto al cantante, quien terminó su relación con ella a través de un mensaje de texto para luego comenzar una campaña de desprestigio en su contra. Así, inició la caída del mayor ídolo adolescente de la historia y el proceso que acabó por quebrar la salud mental y la estabilidad emocional de Britney Spears. Además, la cantante no solo viviría esta situación con su expareja, también durante años fue víctima del abuso narcisista de su padre. Fue manipulada a aceptar la tutela legal de su padre durante años, tras ser incapacitada por un juez para decidir sobre su propia vida y sus finanzas. En los próximos minutos te contaremos por qué. Según cuenta la artista en su libro más reciente, aceptó tratos crueles de su padre y que éste regulara todos los aspectos de su vida para poder recuperar a sus hijos. Su carrera, su dieta e incluso sus decisiones sobre tener más hijos estaban en manos de su padre, quien tenía el permiso de la justicia para quitarle a Britney todas las ganancias de sus shows y controlar con quién podría firmar cualquier contrato. Britney cuenta que incluso se le prohibió consumir café. Lo que he vivido es vergonzoso y desalentador, y es la principal razón por la que no hablé abiertamente. Pensé que nadie me creería. Esas fueron las palabras de Britney al explicar por qué aceptó las condiciones de su tutela forzosa de su padre, que manipuló a la cantante con nunca recuperar a sus hijos si pedía revocar la custodia o abandonaba la medicación psiquiátrica. Aunque el padre de Britney se mostrara preocupado por la salud mental de su hija, su conducta manifestaba los sentimientos de resentimiento y celos que tenía hacia su propia hija.
Una característica típica de estos padres es que no toleran errores, fracasos o imperfecciones que puedan tener sus hijos, y muchos de ellos tienden a aplicar castigos físicos, verbales y psicológicos como los que sufrió Britney. Ver tan claramente cómo funciona el abuso narcisista en las historias de estas personas tan conocidas puede ser útil para reconocer patrones. Así, podrás tomar decisiones informadas sobre cómo manejar la situación si algo parecido te está ocurriendo. Mantenerte informada y con herramientas es un paso para salvarte del abuso narcisista. Estamos aquí para ello. Suscríbete y comparte nuestro vídeo si crees que alguien más puede necesitar esta información.